Dicen que hay caminos que nunca deberíamos recorrer de noche, y no porque estén mal hechos o sean peligrosos, sino porque guardan demasiados recuerdos, demasiadas historias que se niegan a morir. Y en el fuerte, Sinaloa, existe un lugar así, un tramo de carretera que sube hacia el panteón, donde el silencio pesa más que la oscuridad, y el viento susurra cosas que es mejor no escuchar. Justo ahí, cuando la luna es apenas un rasguño de luz en el cielo, hay quienes juran que una mujer vestida de blanco sigue esperando. Levanta la mano y pide quien la lleve, no para llegar a su casa, sino para no tener que volver sola a la suya. La noche caía pesada sobre el fuerte, de esas noches que no solo oscurecen el paisaje, sino que también enfrían los pensamientos y despiertan viejos miedos. El viento que bajaba de los cerros parecía traer consigo un murmullo extraño, como si cargara voces antiguas que nadie se atreve a nombrar en voz alta. La subida al panteón, ese camino solitario y curvo, permanecía tan quieta como un suspiro contenido en el pecho. A esas horas de la noche, cualquier ruido, por pequeño que fuera, se sentía como una advertencia, como si algo o alguien estuviera esperando pacientemente a ser visto. Eran cerca de las 11 de la noche cuando don Efraín, un comerciante local, regresaba al pueblo. Había ido a dejar unas mercancías a un rancho cercano. Don Efraín era un hombre conocido en la región por su carácter recio, de esos que no le temen a nada, que han caminado de noche por montes y brechas, sin persignarse ni mirar atrás. Aún así, esa noche conducía despacio, con una extraña cautela, porque ese tramo, el de la subida al panteón, siempre había tenido fama de estar pesado, de tener una energía que no era de este mundo. Y entonces, justo en una curva cerrada, la vio. Al borde del camino, completamente quieta, se encontraba la figura de una mujer. Estaba vestida de blanco de pies a cabeza. Su vestido, largo y sencillo, parecía brillar bajo la escasa luz de la luna, como si estuviera hecho de niebla. Su cabello oscuro y largo caía como una cascada sobre sus hombros, ocultando su rostro. No levantaba la cabeza, no hacía señas para pedir ayuda. No movía un solo músculo, simplemente estaba ahí, esperando quien la subiera, como si lo hubiera estado esperando desde el principio de los tiempos. Don Efraín, a pesar de su valentía, sintió un escalofrío. Frenó la camioneta a unos metros de ella. Su primer pensamiento fue lógico. A nadie en su sano juicio debería estar sola a esa hora, en ese lugar tan desolado. Con la intención de preguntarle si necesitaba ayuda, bajó lentamente el vidrio de la ventanilla. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, ella habló primero. ¿Me puede llevar? La voz era tan suave, tan etérea, que más parecía un susurro del viento que una palabra humana. Era un sonido triste, casi musical. Sin pensarlo demasiado, movido por una mezcla de curiosidad y compasión, don Efraín asintió y abrió la puerta del copiloto desde adentro. Pero la mujer no subió a la camioneta como lo haría una persona normal. No abrió la puerta, no se acomodó en el asiento, no suspiró aliviada. Fue como si, en un parpadeo, simplemente apareciera sentada a su lado. No hubo ruido, no hubo movimiento. De un momento a otro, el asiento que estaba vacío ahora estaba ocupado. Un sudor frío recorrió la espalda de don Efraín. Miró de reojo a su extraña pasajera. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo, la cabeza todavía inclinada hacia abajo. Su piel era de una palidez antinatural, casi transparente, como si la luz de la luna la atravesara. A pesar del creciente miedo que sentía, don Efraín puso la camioneta en marcha y siguió manejando, sin atreverse a decir nada más. El silencio era total. Después de unos segundos que le parecieron eternos, reunió el valor para preguntar: ¿A dónde la llevo, señorita? Ella tardó en responder. El silencio se estiró, volviéndose incómodo, tenso. Finalmente, con esa misma voz que parecía flotar en el aire, dijo: solo, lléveme un poco más arriba. Después, yo bajo sola. No dijo nada más. Y a partir de ese momento, el aire dentro de la camioneta
comenzó a cambiar. Ya no era el frío normal de una noche en la ciudad. Era un frío diferente, un frío que se metía en los huesos, que parecía adelgazar la sangre. Don Efraín se dio cuenta de que podía ver su propio aliento, formando una pequeña nube de vaho, a pesar de que afuera la temperatura no era tan helada. La mujer, a su lado, seguía sin levantar el rostro, sin moverse. Entonces, comenzó a llorar. No eran sollozos ruidosos ni lamentos, eran lágrimas silenciosas, constantes, que resbalaban por unas mejillas que él no podía ver. Caían sin hacer ruido, como si llorar fuera su estado natural, su única forma de existir. Don Efraín sintió un nudo en la garganta. Quiso preguntar qué le pasaba, ofrecerle consuelo, pero algo dentro de él, una voz antigua, una especie de instinto que reconoce los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos, le gritó que guardara silencio, que no preguntara, que no hiciera nada. Y así avanzaron, en un silencio que hacía más ruido que cualquier grito, con el único sonido del motor de la camioneta y el llanto mudo de su acompañante. Al llegar a una curva pronunciada, muy cerca de la entrada del Panteón Viejo, ella habló de nuevo. Su voz cortó el aire helado. «Aquí está bien, aquí me bajo». Don Efraín detuvo la camioneta de golpe. El corazón le latía con fuerza. Antes de que pudiera girarse para abrirle la puerta, la mujer levantó lentamente la cabeza para mirarlo. Y en ese instante, el mundo de Don Efraín se detuvo. El tiempo se congeló. La mujer no tenía ojos. En su lugar, solo había dos cavidades oscuras, profundas, vacías. Eran como ventanas a una noche sin estrellas, a una soledad eterna y absoluta. Su rostro, a pesar de esa ausencia aterradora, era extrañamente hermoso, pero marcado por una tragedia insondable, como si la muerte la hubiera tomado con delicadeza, pero sin ninguna piedad. Ella le dedicó una pequeña sonrisa. No era una sonrisa de amenaza ni de maldad, era una sonrisa llena de una tristeza infinita, y con su voz de viento, susurró: «Gracias por traerme a casa». Y entonces, desapareció. No abrió la puerta, no se bajó, simplemente dejó de estar ahí. El asiento del copiloto estaba vacío de nuevo. El frío glacial se disipó al instante. El llanto silencioso se detuvo. Solo quedó el eco de sus últimas palabras, y la imagen de esas cuencas vacías, grabada a fuego en la mente de Don Efraín, con las manos temblando de forma incontrolable, sin atreverse a mirar por los espejos retrovisores. Don Efraín pisó el acelerador a fondo y no paró hasta llegar a las primeras luces del pueblo. Al día siguiente, todavía pálido y con la mirada perdida, le contó lo sucedido a un viejo amigo, un hombre que durante muchos años había sido el velador del panteón municipal. El anciano lo escuchó con calma, sin mostrar ninguna sorpresa. Cuando Efraín terminó su relato, el viejo simplemente asintió y dijo: «Ya te tocó verla. Es la misma de siempre». El ex velador le contó la historia completa. Le dijo que se trataba del espíritu de una muchacha que había muerto hacía muchísimos años. Una noche, mientras caminaba por esa misma carretera, buscaba un aventón para regresar a su casa y ver a su familia, pero nunca llegó. Alguien, en la oscuridad, la atropelló y la abandonó. Su cuerpo fue encontrado días después, pero el culpable nunca apareció. Desde entonces, su alma en pena se queda ahí, en la subida al panteón, noche tras noche, esperando que algún conductor de buen corazón se detenga y la suba a su vehículo. No quiere hacer daño, solo revive una y otra vez su último viaje, con la esperanza de, algún día, poder completarlo. Don Efraín nunca más volvió a pasar por la subida al panteón de noche, y los habitantes del fuerte que conocen la leyenda advierten a los viajeros. Aseguran que, si al conducir por ese camino solitario ven a una mujer de blanco pidiendo aventón, lo mejor es seguir de largo y no detenerse, porque ella no está buscando llegar a su antiguo hogar. Está buscando a alguien que la acompañe para no tener que regresar sola al suyo. En el fuerte, Sinaloa, hay caminos que no se olvidan, y hay historias que cuando cae la noche siguen pidiendo
un aventón para volver a casa. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima leyenda.